Martes 3 de septiembre. San Gregorio, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor y permanecía en la contemplación de su amor. Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga al Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte:
déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? Y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy te pregunto, al iniciar la reflexión de estas lecturas bíblicas que la liturgia de la Iglesia nos presenta en este día, ¿te sientes un hombre, una mujer que vive inmerso en las preocupaciones, angustias, afanes, prisas y compromisos del mundo? ¿O por el contrario te sientes una persona iluminada, libre, sabia, compasiva, por encima del torbellino de pasiones en las que se desenvuelve la llamada vida moderna? Te formulo esta pregunta porque aquí está la diferencia esencial que nos presenta la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 2, cuando habla de un hombre o una mujer que vive solo según los criterios del mundo, o nos habla de un hombre o una mujer, un ser humano, que es capaz de vivir según los criterios del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos muestra cómo a nivel humano uno no es capaz de captar los planes, los caminos, los proyectos y propósitos de Dios, y esto solo lo puede hacer el hombre o la mujer espirituales que tienen un criterio más amplio, más alto, más universal para conocer los planes de Dios. Insiste el apóstol Pablo en oponer la sabiduría humana, que a veces absolutizamos, pero que es incapaz de conocer los planes de Dios realizados en Cristo y en su crucifixión, y opone esta sabiduría humana frente a la llamada sabiduría celestial que tiene su fuente en el Espíritu de Dios. Hoy te pregunto, ¿con qué sabiduría valoras, juzgas, decides, actúas cada día de tu vida? Porque ciertamente, cuando hay una mirada más alta, nuestra forma de decidir y de actuar en la vida es totalmente distinta de cuando se tiene una mirada ramplona o un vuelo bajo como el de las gallinetas y no un vuelo alto como el de las águilas que están en lo más encumbrado de las montañas y cordilleras. Hoy reconocemos que el hombre que vive en el Espíritu de Cristo se halla en una situación privilegiada para mirar todas sus realidades terrenales, entiéndanse, personales, familiares, laborales, sociales, sin miedo a equivocarse, porque sabe que el Espíritu de Dios le da una mirada completamente distinta, en verdad, en sabiduría, en iluminación, y no habrá temor a equivocarnos. Termino hablando de esta primera lectura preguntándote cuántas veces en tu vida te has equivocado y estas equivocaciones te han traído grandes sufrimientos porque hablaste,
tomaste decisiones o actuaste según criterios demasiado humanos. Con razón, el Salmo responsorial de hoy nos dice que el Señor es justo en todos sus caminos y nos invita a explorar el plan de Dios que no es nuestro plan, los caminos de Dios que no son nuestros caminos, y a reconocer que en todo lo que acontece en nuestra vida hay un propósito y que todo sucede para nuestro bien si con fe y amor somos capaces de evidenciarlo. Pero pasemos al Evangelio de hoy. Jesús nos muestra una realidad que nos pone a pensar a todos. Nos dice que bajó a la ciudad de Cafarnaún en el norte de Israel, a Galilea, y enseñaba a la gente los sábados. La gente reconocía en él condiciones especiales. Era un rabino, un maestro religioso que enseñaba con autoridad, una autoridad que nacía de su unidad total entre su pensar, su hablar y su obrar, pero sobre todo una autoridad que nacía de tener en su interior, en su corazón, al autor supremo de todo el universo, Dios. Nos muestra a renglón seguido, después de que la gente reconoce la autoridad de Jesús, como el mal en el mundo ha existido desde siempre, y como un hombre enfermo, otros dicen poseso, sufre tremendamente, y ese espíritu del mal es capaz de reconocer a Jesús de entrada como el Santo de Dios. A diferencia de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, del Sanedrín judío, de aquellos hombres que se llamaban religiosos, que se decían de sí mismos como piadosos y que no reconocen a Jesús como el Santo de Dios, este hombre enfermo por un espíritu malo que habla a través de él, reconoce la autoridad de Jesús y le dice: ¿qué quieres de nosotros? Parece que eran varios los espíritus del mal. ¿Has venido a acabar con nosotros hablando en plural? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 4 que Jesús con autoridad le manda callar y salir de este hombre, y tirándolo por tierra en medio de la gente, abandonó al hombre poseído por el mal ante el asombro y la maravilla de todos los espectadores de semejante escena. Lo único que atinaban a decir estos espectadores es que tiene la palabra de Jesús, que da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y todos salen a la voz de Jesús. Hoy, cuando sientes en tu corazón que estás poseído por espíritus malos, y te coloco ejemplos, tu corazón está lleno de envidia, está atrapado por la soberbia personal, es incapaz de amar por un egoísmo patológico, te sientes esclavizado de tus propios rencores, vives en una gran indiferencia frente a tus seres queridos y frente al mundo, pensando solo en tu gratificación, cuando el espíritu del mal, bajo la forma de envidia, de soberbia, de egoísmo, de rencores, de indiferencia frente a los demás, te atrapa. Hoy mira a Jesús y encuentra que solo en Él y en nadie más que en Él hay la posibilidad de iniciar una nueva vida, de tener un nuevo comienzo en tu existencia,
con verdad, con humildad, con el poder de Jesús que actúa en tu corazón derrotando el mal. Simplemente dile: Señor, solo no he sido capaz. He llevado una vida de error en error, de equivocación en equivocación. Acabé con mi matrimonio apenas empezaba por soberbia. Pretendí hacer mi capricho, mi voluntariedad. Me he quedado sola o solo en la vida. Me he llenado de mí mismo y al final me descubro profundamente vacío. Hay amargura, inseguridad y profunda fragilidad en mi ser, por más que simule fortaleza. Señor, cambia lo que en mí necesita ser cambiado, renueva en mí lo que necesita ser renovado, transforma en mí lo que necesita ser transformado. Con el poder del Espíritu, haz una obra nueva en mi vida. Bendícenos, Señor, a todos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.